Hoy les vengo más bien, me hicieron la invitación para participar en el seminario, les vengo a hacer una plática, así yo lo manejé, ya que pues por cuestión de tiempo, pues yo les voy a hacer una plática de lo que fue mi trabajo de tesis de la maestría. En este caso voy a mencionar la presentación que usé para mi defensa. Y como pues ya ahí está en la presentación, voy a tener mantenido encendido mi cámara, perdón, por mientras, pero mi internet actual en la ciudad donde me encuentro a veces falla. Por si en algún momento me llegara a fallar, voy a desactivar la cámara. Ahorita voy a empezar normal, no hay ningún problema. Y pues empezamos. Muy bien. Antes que nada, pues la zona costera pues tiene una importancia ecológica ya que sirve del sitio de crianza y de reproducción de diferentes especies. También se realizan distintas actividades económicas como pues son la pesca, el turismo, la acuicultura, entre otros. Por lo tanto, es importante conocer la calidad del agua de estas zonas costeras para mantener condiciones favorables. Para medir la calidad del agua se consideran diferentes variables físicas, químicas y biológicas. En conjunto, todo esto representaría de lo que es el estado trófico del sistema. Eh, un momento, creo que se me trabó. Ahí está. El estado trófico pues es alterado cuando hay un incremento en la concentración de nutrientes, generalmente por actividades favorecidas por el incremento de la productividad primaria. Voy a tener que desactivar mi cámara, creo que ya me está empezando a generar un problema. Esto es también debido a que mi laptop pues no es la mejor en este momento, pero vamos a continuar con lo que tenemos. Muy bien. El estado trófico. Pues el estado trófico pues es alterado cuando hay un incremento de nutrientes. Principalmente, ay, creo que aquí se trabó. No sé si me deja ver. Ahí. Ya, esto ya lo acabamos de ver. Esta es la que estábamos viendo. Disculpen. Bueno, para evaluar el estado trófico, utilizado diferentes índices y modelos a través de muchos años en diferentes zonas. El que se utilizó en este estudio es el índice TRIX, el cual incluye además de variables de físicas y químicas, incluye una variable biológica, la cual es la clorofila A, el cual la clorofila A es un indicador de la producción primaria, en este caso de la biomasa fitoplanctónica. Otro productor primario por el cual nosotros decidimos trabajar con este TRIX es porque las macroalgas también forman como un productor primario. Cabe recordar que la escala tiene un valor que va de 0 a 10. Lo, Los florecimientos macroalgales, pues a lo largo de las últimas décadas se han relacionado con el incremento de nutrientes. Estos florecimientos generalmente están conformados por macroalgas efímeras de rápido crecimiento y pueden llegar a generar acumulaciones en distintas zonas costeras como bahías, playas, etcétera. Las más comunes que se presentan de estos florecimientos son las algas, perdón, del grupo de las verdes y las rojas. Aquí, está bien. Eh, una herramienta para rastrear las fuentes de enriquecimiento de nutrientes, pues son los isótopos, que estos que son átomos de un mismo elemento, con el mismo número atómico, pero de diferente masa atómica. La expresión de la razón de isótopo pesado sobre ligero lo conocemos como delta 15 de nitrógeno. ¿Por qué utilizar el delta 15 de nitrógeno? Dirán, o es la pregunta principal en este estudio, o una de las preguntas principales, es que son utilizados para estimar las fuentes de nitrógeno del sistema.
Cada fuente tiene pues señales isotópicas características. Por ejemplo, las aguas residuales son provenientes de efluentes humanos, tienen valores a mayores a 10. Los efluentes provenientes de granjas tienen una firma isotópica alrededor de 5.3 o 8.7. Y las aguas de advección que vienen del océano tienen alrededor una señal de 8 a 2. Esto es a través de la literatura que podemos obtener estos valores. Bueno, como antecedentes, vamos a ser un poquito más rápidos, ser un poquito más precisos en cuestión de los antecedentes. Se han realizado diferentes estudios a lo largo de México, en el cual se han involucrado el índice TRIX en cuestión de calidad del agua y el estado trófico. Se han observado que pues en la región costera se puede observar niveles que van desde oligotróficos hasta eutróficos. Estos cambios de estado trófico se ven influenciados por factores como la precipitación y los aportes de ríos. Sabemos que en la parte del sur y suroeste de México hay una mayor cantidad de ríos y obviamente una mayor cantidad de precipitación a comparación de diferentes partes del noroeste del país. Y en el noroeste, pues se puede ver lo mismo, pero para los estados principalmente de Sinaloa y Sonora. Pero mencionando que diversos autores, que el factor de los aportes de fluentes de actividades son más por actividades provenientes de la agricultura y la acuicultura, lo que hace este mayor cambio de nivel trófico. Algunos de los niveles tróficos como mesotrófico, eutrófico, se han encontrado florecimientos macroalgales, como son en el caso de la bahía de Quino y en algunos puntos de Laguna de Lobos. La mayoría de los estudios sobre florecimientos macroalgales reportados en México se encuentran en lo que es el Golfo de California, nuevamente en los estados de Sinaloa y Sonora. Se menciona que entre los sitios con mayores concentraciones de nutrientes, como son el nitrógeno inorgánico disuelto, es donde se encontraron las mayores biomasas. En la Bahía de La Paz, donde se llevó a cabo este estudio, eh, el estudio más reciente que se tiene, el de Chávez Sánchez y colaboradores del 2017, encontraron una relación de las macroalgas, específicamente las del género Ulva, y con la concentración de nutrientes, por lo cual esto nos dio la parte principal para poder realizar lo que es el estudio cual yo realicé para mi tesis de maestría. Algunos de los estudios de delta 15 de nitrógeno en el estado de Sinaloa, que son los que principalmente hay más estudios de isótopos en macroalgas, son utilizados por varias macroalgas que dieron resultado de fuentes antropogénicas, que provenían de procesamientos como es el productos de mariscos y aguas residuales. Mientras que en la Bahía de La Paz, el delta 15 de macroalgas de género Ulva, las fuentes indicaron mayor influencia de lo que son aguas residuales y desechos de pesca. Muy bien, debido a esto, la importancia de las zonas costeras, pues es de gran interés determinar la calidad del agua y el estado trófico a través del índice TRIX, de este índice establecido por Bollenbaire y colaboradores en 1998, no 88, no recuerdo exactamente la fecha, pero está propuesto por Bollenbaire, lo cual proporcionaría la información a un estado de salud del ecosistema. Muy bien, para plantearnos por lo cual se planteó, perdón, la siguiente hipótesis, el cual nos dice que a un mayor valor del estado trófico se observará una mayor biomasa de macroalgas efímeras en la Bahía de La Paz. Eh,
Para responder el cuestionamiento anterior, pues se planteó el objetivo general, el cual está establecido o fue establecido determinar el estado trófico y su relación con la biomasa de macroalgas efímeras en la Bahía de La Paz, en Baja California Sur, México. Para poder llevar a cabo el objetivo general, pues se desarrollaron diferentes objetivos específicos. El primero fue determinar la variabilidad estacional de los parámetros hidrográficos, los nutrientes, la clorofila A, en sitios ya establecidos que son San Juan de la Costa, Casa del Marino y el Tecolote. El siguiente objetivo fue obtener la variabilidad estacional de la biomasa de macroalgas efímeras en San Juan de la Costa, Casa del Marino y en el Tecolote. El tercer objetivo específico fue estimar el estado trófico y relacionarlo con la biomasa de macroalgas efímeras en los sitios antes ya mencionados. Y en el cuarto y último objetivo específico fue inferir las fuentes de nitrógeno al sistema mediante los valores de isótopos estables delta 15 de nitrógeno en tejidos de macroalgas efímeras. Para llevar a cabo todo este estudio, pues se realizaron 4 muestreos en 3 sitios en un periodo a lo largo de un año, en los cuales fueron estos meses. Estos meses al principio se tomó como representativos de la época de año, pero al final se estableció con solamente mencionarlos como meses, los cuales fueron febrero, mayo, agosto y noviembre. En los sitios que se había anterioridad, pues se había visto y se había dado en la literatura, pues que están cerca de lo que son cuestiones de actividad minera. En el sitio de San Juan de la Costa, Casa del Marino, pues tenemos es cercano a lo que es la actividad urbana. Y el Tecolote, pues al principio fue tomado como un sitio de referencia, ya que se encuentra alejado de ambas actividades que ya se habíamos visto, que no se podían influenciar, así como tomarlo como un sitio de referencia. Muy bien. Como trabajo de campo, en cada sitio, dentro del florecimiento, se tomaron muestras de agua para determinar los nutrientes la clorofila A. Asimismo, se midieron los parámetros hidrográficos, este también dentro del cuadrante. Y de cada florecimiento se obtuvo la biomasa macroalgal mediante el método establecido que es el método de transectos y cuadrantes. Para determinar los nutrientes inorgánicos y la clorofila A fueron mediante estos métodos propuestos, el cual se trabajó durante todo el año. Y para determinar lo que es el índice del estado trófico, el índice TRIX, pues se determinó mediante esta fórmula que ya estamos, como mencioné al principio de la introducción, pues se involucra no solo las variables físicas, químicas, sino también incluye lo que es una variable biológica, la cual es la clorofila. Dentro del cuadrante, dentro del cuadrante que les menciono que es de 1 metro cuadrado, se colectaron, mejor dicho, las macroalgas, se separaron y se transportaron al laboratorio. Esto es para remover la mayor cantidad de pibiontes que se encontrara. Y la identificación de las macroalgas se llevó a cabo con claves especializadas del Golfo de California. Se separaron estos por especies, se pesaron, se secaron y se molieron para el análisis isotópico. Al igual que la muestra se guardó para posteriores análisis. Todo esto se llevó a cabo en el laboratorio de macroalgas del CICIMAR. Para el análisis isotópico, el análisis se llevó a cabo en el laboratorio de espectrometría de masas de relaciones isotópicas, igualmente del CICIMAR, conocido el ESMA, igualmente en las instalaciones de CICIMAR.
En cuestiones para los análisis estadísticos, pues se llevó a cabo que para observar esas diferencias significativas que se podrían haber encontrado entre sitios y meses, se llevó a cabo un análisis de varianza ANOVA de 2 vías, con todas las variables, ya sea parámetros hidrográficos, biomasas, clorofila A, eh, eh, y isótopos estables. Para encontrar las diferencias significativas, pues se llevó a cabo la prueba 2K, y posteriormente las relaciones entre las biomasas y los valores del índice TRIX se exploraron a través de una correlación de Pearson y, y, y un análisis de componentes principales. Ahora vamos a entrar a la parte de como resultados y discusión de lo que fue lo que encontramos a través de este año del estudio. Pues la temperatura superficial del agua presentó diferencias significativas, siendo la más baja en febrero y la más alta en agosto para los 3 sitios. En cuestión de la salinidad no presentó diferencias significativas. Esto no hubo ningún problema. En cuestión del oxígeno disuelto, el oxígeno disuelto presentó diferencias significativas. Las menores concentraciones se presentaron en lo que fue Casa del Marino para mayo y agosto, y los cambios estacionales de la temperatura junto con la baja variabilidad de la salinidad a lo largo evidencian la naturaleza semiárida subtropical, perdón, de cuerpos de agua del Golfo de California. Todos estos parámetros hidrográficos, como la salinidad, el oxígeno y la temperatura, coinciden con lo reportado por diferentes autores en la Bahía de La Paz. En cuestión del nitrógeno orgánico disuelto, que recordar, el nitrógeno orgánico disuelto es la suma de nitritos, nitratos y amonio. Presentó diferencias significativas. Las concentraciones más bajas se presentaron en el sitio de Tecolote para los 4 meses, y se obtuvieron las mayores concentraciones en San Juan de la Costa. Sin embargo, debido a la variedad no hubo diferencias significativas, y las diferencias significativas las podemos apreciar en lo que fue noviembre en los 3 sitios. San Juan de la Costa y Casa del Marino son sitios que son similares a lo reportado anteriormente en la Bahía de La Paz, y en algunos estudios en lo que fue la Bahía de Guaymas, donde este incremento pues estuvo relacionado pues más como a aguas residuales. En cuestión de los ortofosfatos concentración presentaron diferencias significativas para los 4 meses del estudio. Nuestros resultados fueron similares reportados igualmente y en la bahía de La Paz con anterioridad, excepto para San Juan de la Costa, que pueden ver esta gran barra, perdón, la cual pues se llamó la atención, pues pero anteriormente en el estudio de Chávez, Sánchez y colaboradores en el 2007 también había presentado estos grandes picos, no específicamente del tamaño que nosotros encontramos en ese momento, pero los autores pues mencionaron que pues posiblemente sea un gran aumento de la mayor actividad minera o camaronícola que haya pasado en ese momento, en ese punto específico en el cual nosotros pudimos haber tomado la muestra. Muy bien, en cuestión de la clorofila A, presentaron diferencias significativas, como se puede apreciar. Las mayores concentraciones se presentaron en febrero para los 3 sitios, mientras que la menor concentración se presentó en agosto. Se presentó algo que se había visto en la literatura como un cambio estacional típico de la Bahía de La Paz, el cual es inverso a la temperatura. Nuestros resultados fueron muy similares también a los encontrados en Bahía de Quino y en Bahía de Guaymas, igual en el sistema lagunar en Palme y El Rancho en Sonora, y donde estas concentraciones generalmente fueron atribuidas a una mayor cantidad de aguas residuales provenientes de diferentes actividades como son la acuicultura, la ganadería y pues aguas de origen urbano que se llevan a lo largo de esta región. En cuestión de, ahora sí, del índice TRIX, eh,
Se encontraron que el valor de más alto se fue de 9, cual da una en la escala da mesotrófico, es en San Juan de la Costa, y los valores más bajos significativamente se obtuvo en los tres sitios en el mes de noviembre. Nuestros valores son muy similares a lo reportado con cambios estacionales, o sea, de oligotróficos a mesotróficos, por ejemplo, los que fueron reportados en Laguna de Lobos, donde se recibe grandes aportes de aguas residuales y agrícolas. En Bahía de Quino hay zonas donde se recibe efluentes de granjas acuícolas temporales, y por ejemplo también se vio que en la zona de costera de Yucatán, pues en un estudio realizado por Gómez Ortega se vio que este estado mesotrófico se influenció más por las aguas residuales derivadas de la actividad turística que hay mayor en esta zona. En cuestión del listado ficoflorístico, pues se encontraron en el estudio que se realizó 28 especies y un género de macroalgas en los 4 muestreos, de los cuales solamente 14 especies fueron generadores de florecimiento y que generaron grandes biomasas. El género Ulva pues fue el que presentó pues la mayor biomasa de todas estas especies. Y aquí lo podemos estar más claro en la siguiente gráfica. Podemos ver que a la biomasa que se presentó en el mes de mayo, aquí podemos ver seguida de obviamente de tecolote y San Juan de la Costa, siendo la especie de Ulva onoi, antes conocidamente como Ulva rígida, la que dominó sobre otras. Se presentó a simple vista, se presentaron grandes biomasas, y las de menores se presentó en San Juan de la Costa en el mes de noviembre. Aquí la especie que proliferó, por así decirlo, aunque en pocas cantidades comparándolo con meses anteriores, fue la Espirida filamentosa, la cual es una alga de género, el grupo de las rojas, mientras que la Ulva onoi es el grupo de las verdes. Bueno, estas especies también fueron reportadas en otros estudios de la Bahía de la Paz, en el cual menciona que coinciden con la estacionalidad, perdón, anual propia de la región, además de cambios en la composición de especies por épocas y años, y bajas biomasas a comparación de otros estudios que se derivan en el Golfo de California, como son en el estado de Sinaloa y Sonora, donde pues las biomasas encontradas no son nada similares, son menores a las que se pueden encontrar del otro lado del Golfo. Y aquí en la siguiente diapositiva, para que quede mejor grasificado, se decidió poner esta especie de tabla en la cual ya solamente representamos solamente el mayor valor y la mayor biomasa encontrado en el sitio y en el mes del estudio. La mayor biomasa se presentó en la especie Ulva onoi en el mes de mayo para el sitio de Casa del Marino. Y aquí igualmente se detectó uno de los valores, no es el valor más alto, pero se detectó el valor alto dando la escala mesotrófico durante ese mes. Se llevó a cabo el primer análisis, el cual, uno de los análisis, mejor dicho, el análisis de correlación de Pearson, específicamente entre los datos del índice TRIX y San Juan de la Costa, y se correlacionó positivamente con la biomasa de Ulva onoi. Esto en febrero, indicando que cuando una de las variables aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. Mientras que se presentó una correlación negativa para la especie de Gracilaria crispata en el mes de agosto en el sitio de San Juan de la Costa. Aquí lo que nos indicó la correlación de Pearson es que cuando una de las variables aumenta, la otra disminuye en proporción constante. Y para poder conocer o plasmar de manera más específica, se realizó un análisis de componentes principales, o ACP o PCA, el cual que mostró que la biomasa de las macroalgas tiene una relación significativa con
con los valores más altos del índice TRIX. Por aquí lo podemos ver, que lo de estas mayores biomasas en algunas especies tuvo con el mayor valor de índice TRIX. Pero también cuando disminuyen los valores de índice TRIX, aumenta la biomasa de lo que es la Spiridia filamentosa. Ya habíamos mencionado esta especie, la cual pues se encontró en el mes de noviembre casi para todos los sitios. Específicamente la que se encontró más es en el sitio de San Juan de la Costa, dándolo pues a conocer pues que al incrementar los valores del índice TRIX, perdón, cuando disminuye los valores del índice TRIX, pues aumenta lo que es esta biomasa de estas macroalgas. Ay, perdón, no me acordaba que tenía animación, hay una disculpa. Este, en cuestión de lo que el delta 15 de nitrógeno en tejido macroalgal, resultados de las macroalgas de este estudio se encontró con los mayores valores en San Juan de la Costa y Casa de Marino durante casi todo el año, con ligera variación, mientras que las menores se presentaron en el sitio de Tecolote para los 4 meses. Nuestros resultados en San Juan de las Costa y Casa de Marino son muy similares a lo que ya se había reportado de 10 a 13 espacios por millón en estudios donde las fuentes provienen de aguas residuales. Las macroalgas que en el sitio de Tecolote pues reflejan señales de aguas de advesión ricas en nutrientes en nitrógeno, perdón, del Golfo de California. Reportados estos en un estudio previo donde la señal isotópica fue de 6 a 10, el estudio de Aguilla y colaboradores en el 2010. Todos estos resultados pues son inferiores a lo reportado, por ejemplo, por Ochoa y Zaguirre en el 2015 en el estero de Urias, que es impactado por una gran actividad antropogénica. O sea, encontraron valores de arriba de 20 y nuestros valores no pasaron lo que son las 16 partes por millón. Podemos decir que a pesar del aporte antropogénico que hay en la zona de la Bahía de La Paz, no se compara con grandes actividades que se hayan hecho en otras partes. Ahora sí, llegamos a la parte de las conclusiones. La primera conclusión que llegamos fue que los parámetros hidrográficos presentaron un comportamiento climático típico de una bahía subtropical. La concentración del oxígeno disuelto y nitrógeno orgánico disuelto presentan variaciones dependiendo del sitio, del mes y del año. En relación a lo que son los ortofosfatos, solo se presentó variabilidad en el sitio de San Juan de la Costa para el mes de agosto. Estas variaciones son atribuidas a las aguas residuales que se debieron estar ingresando en ese momento de la toma de muestra. En cuestión de la clorofila A, se presentó pues el típico cambio estacional propio de la bahía que se había reportado. Como siguiente, como siguiente biomasas macroalgales se presentaron en Casa del Marino y en Tecolote en mayo con la especie Ulva onois. Les vuelvo a mencionar, esta especie se conocía anteriormente como Ulva rígida. Fue la especie dominante, mientras que las menores biomasas es en San Juan de la Costa para noviembre. Otra conclusión que llegamos a cabo fue que la mayor biomasa de las especies de Ulva onois se encontró en el mayor valor del estado trófico para este estudio. Con esta especie específicamente fue donde se encontró el mayor valor del estado trófico. La siguiente fue que las señales isotópicas de delta 15 de nitrógenos en San Juan de la Costa, Casa del Marino, indican la influencia de las aguas residuales, mientras que en el Tecolote coinciden con aguas oceánicas, como les había mencionado anterior. Y para finalizar, vamos a hablar sobre los productos obtenidos a lo largo de pues, este estudio que se llevó a cabo en estos 2 años que realicé mi maestría. Se dieron a conocer los resultados durante 2 semanas de posgrados llevados a cabo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, una a través de la modalidad de póster y otra a través de la modalidad de entrevista. También se hicieron
se hicieron conocer nuestros resultados y de los diferentes objetivos a 2 congresos internacionales. El primer congreso fue el Congreso Internacional de las Ciencias Ambientales, ANCA. Esto fue en la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa. El siguiente congreso donde se presentó específicamente los datos de delta 15 de nitrógeno de las macroalgas fue en el Congreso Internacional de Ficología, estos llevados también en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur. Y actualmente ya se dio, como producto de la tesis que desarrollamos, ya se tiene aceptado, ya está aceptado un artículo, el primer artículo que podamos obtener, esto a través de la revista Regional Studies in Marine Science. Esto ya está aceptado, todavía no está publicado, pero ya se encuentra aceptado. Y, ay, perdón, creo que y pues eso fue todo. Les agradezco a ustedes por su atención, por esta plática y también gracias pues al CONACYT, gracias al CIP, Unidad Guaymas específicamente, porque hace unos años, en el 2019, realicé una estancia académica donde pues llevé el doctor José Alfredo Arreola, fue uno de mis miembros del comité tutorial y igualmente gracias al CIDIMAR, al IPN y obviamente a la doctora Alejandra Piñón que me guió a través de este lado. Pues gracias a ustedes también por escucharme esta pequeña plática o esta pequeña acción de lo que fue mi trabajo de tesis de la maestría. Gracias. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Pues damos entonces paso a la sesión de preguntas, comentarios o dudas que tengan cualquiera de ustedes. Ya saben, lo pueden hacer solicitando la palabra mediante el chat o levantando la mano de la aplicación para llevar un orden y poder estar dándoles la palabra. Pues, jóvenes, iniciamos con esta sesión de preguntas. Quien desee participar, hágamelo saber, por favor. A ver, voy a revisar. Estoy bien en el chat, pero voy a revisar ahora propiamente el listado de asistentes por si hay alguna manita alzada. No hay ninguna hasta este momento. Hay una participación ya, Jaime. Es de Natalie Salas. Natalie, si abres el micrófono y haces tu participación, por favor. ¿Me confirma si se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, gracias. Hola Jaime, primero que nada, pues un gusto verte aquí, dándonos una plática y muy interesante, muchas gracias. Mi pregunta es un poquito técnica y creo que me va a servir un poquito para mi tesis de doctorado. Es relacionada a la metodología con el secado de las algas. Estaba viendo que la tenías a 65 grados durante de 24 a 48 horas. Y bueno, en una ocasión me cuestionaron acerca de que si son distintas especies, cada especie tal vez debería de tener su propia temperatura o que si era suficiente esa temperatura durante ese tiempo porque utilicé una parecida. Entonces no sé qué me puedas decir con respecto a ello, porque si no, pues al menos no tengo yo tampoco pensado em, pues secar las algas por especie, ¿no? Sino por todo la biomasa que se obtiene en total. Bueno, me gustó escucharte, Natalie. Y sí es cierto, creo que esta pregunta me habías comentado hace años, en el 2019, cuando realicé mi estancia. Tengo el placer de conocer a Natalie. Y sí, la diferencia que creo que lo que sucede es que yo sí separé las algas del muestreo, sí se las separé por especies y yo sí las logré secar. No exactamente fueron las 24 o 48 horas, hay unas algas que se me secaron, pues si lo dejábamos en la tarde, al otro día temprano ya estaban completamente secas.
otras se quedaban secados, pues sí, a las 48 horas. Yo creo que esto influye más en la especie que sería. Por ejemplo, vamos a la ulva, todas las ulvas son físicamente son muy, la mayor cantidad son agua, pues al momento de las 12 a las 24 horas ya están completamente secas. Vámonos a una especie como la gracilaria, la espiridia, que son más ramificadas. Si me puedes, si, Natalie, si has encontrado alguna especie parecida, pues son mucho más ramificadas, son más duras. Obviamente la cantidad de agua pues va a tardar. ¿A qué temperatura o a qué lapso de tiempo sería bueno? Yo muchas veces encontré ese cuestionamiento principalmente yo interno, pero en unos seminarios y en unas pláticas que tuve con algunos compañeros, pues informales obviamente, que han trabajado con macroalgas en el CICIMAN, específicamente se debería a qué vas a analizar o qué vas a obtener, ¿no? Porque principalmente yo que trabajé con isótopos de carbono y nitrógeno, bueno, nitrógeno que presenté ahorita en la tesis, aquí no influyenció mucho la temperatura ni el grado ni el tiempo, ya que pues lo que yo necesitaba es eliminar la mayor cantidad de agua o la completa cantidad de agua que se presentaba en este tejido. Al igual, y como realicé análisis de fósforo, igual es el mismo proceso, necesitaba eliminar la total cuestión del agua que tenía en este caso el tejido de la macroalga. ¿Qué temperatura, qué lapso de tiempo por cada especie, por cada grupo de alga? Posiblemente yo incluso lo busqué en la literatura, pero muchos no manejaban como que ulva se seca a 40 grados por 12 horas. Generalmente la mayoría de la metodología o de la técnica ha establecido, yo incluso, como te vuelvo, vi a ciencia cierta con mis propias manos que algunas algas se secaban en 12 horas. Si las lavabas bien, si las ponías bien yo como ven en la imagen, yo pues utilizaba para no contaminar, obviamente, estas pequeñas charolas de aluminio y pues las estaba moviendo a determinado tiempo para pues mayor eliminar el agua. Ahí como que yo me medía más bien como Natalie, como qué es lo que vas a analizar, no sé qué es lo que vas a obtener de las algas o solamente sería la biomasa. Pues sí, de hecho, solo la biomasa. Ah, bueno, entonces, yo siento que estás haciendo el peso húmedo o seco, porque yo realicé todo mi estudio con peso húmedo. Peso seco. Ah, bueno, ya creo que ya entiendo de cómo sería más bien tu detalle. No desconozco por qué derivas o tienes la biomasa en peso seco, no sé, pero yo realmente es lo primero que durante mi primer seminario, mi primera vez que realicé mi primer semestre, que empecé es que quedamos que en la literatura generalmente se reporta, generalmente, porque también he encontrado literatura con biomasa en peso seco, pero generalmente se obtiene en peso 1. Muchas gracias. Igual, Natal, si quisieras más adelante poder profundizar con el tema, te invito a que contactarnos un día y a lo mejor pudiéramos aclarar estos apuntes de diferentes biomasas, porque sí es como que aquí específicamente por lo que utilizas la biomasa. Muchas gracias. Claro que De sí. nada, Natal. Muy bien, gracias Natalie. Tenemos otra participación de Selene Mariel. Selene, si gustas abrir tu micrófono para hacerla, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Bueno, veía que en San Juan de la Costa los parámetros sí son un poco pues diferentes, ¿no? Entonces me preguntaba si la influencia de la minería tiene que ver con los niveles de fosfatos. Creo que fueron esos, ¿no? Sí, así es. Primeramente, si nos hablamos en cuestiones de ortofosfatos, sí, obviamente en la naturaleza no vamos a encontrar estas concentraciones. Ya se había determinado que en esta zona de donde se encuentra el florecimiento, en San Juan de la Costa, se habían detectado de concentraciones altas de ortofosfatos y altas estoy mencionando de 5 micromol, que aún así es mucho.
Esta concentración que pues vimos en ese momento pues se llevó bueno, nos dio a través de la literatura que fuimos buscando que pues esto se deriva principalmente por las descargas de aguas residuales. ¿Por qué? Porque es la mina que se lleva, que está en San Juan de la Costa, es de fosforita, y obviamente la fosforita deriva a lo que es los ortofosfatos. Lo que pudo pasar en ese mes es que en el determinado momento que nosotros hicimos los muestreos, que tardamos que los muestreos sean a la misma hora durante todos los sitios, o sea, en la mañana, en ese momento, pues hubo una descarga. Descarga porque la descarga está, no sé, será como unos 10 metros del florecimiento, y pues en ese momento tomamos la muestra y pues nos dio este pico enorme, enorme, enorme a comparación, y luego pues lo logramos pues influir a través de esto que pues fue de la actividad minera. Repito, porque esa actividad ya se tiene registrada, esa minería, perdón, no sé si así se dice, es de extracción de fosforito. Muchas gracias. Y bueno, pregunta de esto, si esta investigación que hiciste suma con la actualización de la norma sobre las descargas de aguas residuales que acaban de actualizar, la NOM 001, ¿sabes si los parámetros están conforme a? Actualmente yo creo que entre adultos fosfatos, no. Aquí obviamente en este punto está obviamente al cielo. Desconozco ahorita exactamente cuáles son los límites, ahorita ciencia cierta porque no me he englobado a la norma actual, pero si tú lo comparas con la norma oficial mexicana o los criterios ecológicos 089, que es la que yo me basé dentro de mi tesis, en mi discusión, la rebasa completamente. Y si la actual, la que me mencionas, claro que la va a rebasar porque son concentraciones muy, muy altas y pues todas derivadas de la actividad pues minera y bueno, antropogénica, en este caso la minera. Muchas gracias. No, a ti Selene, muchas gracias por tu aportación sobre. Realmente no me he puesto a investigar exactamente y compararla con la actual, pero gracias por la aportación. Gracias, Selene. Incluso deja ahí la cita de la norma, Jaime, en el chat. Muy bien, continuamos. Gracias. Tenemos dos participaciones más. Aquí me disculpo, no sé cuál iba primero. Discúlpenme porque tengo que estarme cambiando del chat al listado de asistentes. Entonces, vamos a hacerlo como lo tengo ahorita. Me voy a permitir leer la pregunta de Edgar Arzola. Me dice, buen día, gracias por la plática. Es una pregunta general. ¿Qué diferencias o similitudes ambientales, estados tróficos, etcétera, existen entre tu zona de estudio y en el Caribe mexicano para que se presenten los grandes florecimientos de sargazo en aquella parte del Golfo de México? Saludos y gracias. Bueno. Bueno, sobre esa pregunta, wow, me la dijeron desde el 2018, desde que yo realicé mis estudios, y obviamente, primero, las características fisiológicas de la especie son completamente diferentes. A las especies que se presentan en el Caribe son las que generan, estos antes que nada en el Caribe se presentan de varamientos de lo que es sargazo. Lo que yo realicé pues son más florecimientos, son características completamente diferentes porque los florecimientos son de macroalgas efímeras, son de florecimientos que ya que tienen una cierta característica, son de rápido crecimiento, crecen en la misma zona, obviamente con las condiciones adecuadas, temperatura, luz, de oxígeno. Las que se presentan en el Caribe son, pues antes fisiológicamente distintas, son especies que ya están, bueno, documentadas bien, como esa Sargassum floutis, y la otra Sargassum no recuerdo actualmente el nombre, pero son dos especies de Sargassum que su fisiología es completamente distinta. Son especies que todo su ciclo de vida lo llevan en la columna de agua, flotando en el mar de los sargazos, por los diferentes cambios que se presenten en la corriente, pues este mar de sargazo, estos
desprendimientos se llevan se desprenden y van a llegar a lo que son las orillas de los continentes, principalmente el Caribe. Que esas condiciones sean favorables o que sean similares, si no recuerdo bien la pregunta, yo creo que ahí deriva a esas acumulaciones o florecimientos, vamos a llamarlos, o también florecimientos, porque les repito, estas acumulaciones que se derivan en el Caribe no son similares a los florecimientos, pero vamos a comparar que puedan suceder o que sucedan al igual es por el incremento de nutrientes. ¿Por qué? Porque hacer productores primarios, si tienen los nutrientes necesarios como es nitrógeno y fósforo, que de dónde obtienen esos de nutrientes o dónde llegan al mar, pues a través de escurrimientos de aguas residuales, llegan a estos florecimientos o a estas grandes acumulaciones que van a llegar a la orilla del mar. Obviamente van a incrementar su volumen porque van a tener los nutrientes, el alimento perfecto y va a generar. Si yo me podría decir que cuál podría ser algo que es similar que suceda, yo me voy más a lo que es el enriquecimiento de nutrientes, nitrógeno y fósforo, que estos generalmente vienen de aguas residuales. Muy bien, dice Edgar. Entendido, muchas gracias, saludos. Tenemos otra participación. Es de Cristian Aníbal. Si abres el micrófono, Cristian, por favor, para hacer tu comentario. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho, ahí era un poco la pregunta parecida a lo que preguntó Natalie. En principio te iba a preguntar que si tus datos eran gramos de peso seco por metro cuadrado, pero ya mencionaste que era en peso húmedo. Mi pregunta ahora cambió a ¿por qué en peso húmedo? ¿Por qué se hace? O sea, si normalmente he visto, de hecho sí he visto que en algas así se reporta mucho en peso húmedo, ¿no? Entonces mi pregunta es si no varía la cantidad de cuánta agua puede absorber una variedad o un tipo de alga, una especie en específico en comparación con otra. Entonces, sí, mi pregunta es como por qué se hace en peso húmedo. Generalmente se hace de peso húmedo, esto vamos a llamarlo como conocimiento vago, de conocimiento del momento, porque como el método que utilizamos es el método de transectos y cuadrantes, el cual mencioné. Este método ya está establecido por Ochoa bueno, la literatura nos dice Piñón Quimates en el 2008 y Ochoa y Zaguirre han utilizado este método. Este método generalmente de cuadrantes y transectos nos dice la obtención de lo que es biomasa en peso húmedo, para el peso en gramos o en gramos por peso en peso húmedo. ¿Por qué? Pues yo generalmente lo atribuyo a ser un organismo de producto primario, o sea, de base de la cadena trófica y pues tiene la mayor cantidad de agua, la mayor rubro dentro de la cadena. Yo principalmente nunca fue mi duda durante a lo largo de este trabajo, porque pues como te vuelvo a mencionar, el método que ya estaba establecido, método de transectos y cuadrantes, que explícitamente decía en peso húmedo. ¿Qué puede variar? Obviamente varía muchas cosas. Lo mismo la pregunta anterior, ¿qué es lo que tú vas a llegar a determinar o qué vas a tener en tus análisis? Yo lo hacía en peso húmedo, principalmente para obtener la biomasa y pues de relacionarlo a simple vista con lo que es el índice TRIX. Y el índice TRIX involucra nuevamente un productor primario en el cual es la clorofila A, la cual obviamente está en un estado húmedo, un estado completamente del medio. Yo creo que esa fue más bien nuestro contexto principal de por qué no hacerlo con peso seco. Eso es lo que menciono. En general no sé si igual puede ser un poco hasta contractante, por así no sé si por así decirlo, porque
Eso es cierto, sí hemos visto, yo lo puedo decir, yo encontré datos de peso seco, pero en la mayoría de los estudios se reportan en peso húmedo. Y esto desde el primer momento de la metodología de ir al campo y todo lo que se estableció como peso húmedo, te lo repito, por la relación lo que yo quería encontrar, qué quería yo encontrar, qué es lo que yo quería analizar. Por eso es al trabajar con relacionarlo con el índice TRIX, involucrando una variable biológica, otro productor primario, el cual es el fitoplancton, pues, pues fue como que nuestra base, por así decirlo, de por qué seguir haciéndolo con peso húmedo y no con peso seco. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, que vi ahí las fotos. La alga, por el tipo, se ve como muy arenoso tus sitios. ¿Las algas estaban como atadas o amarradas, o sí, atadas al sedimento de alguna manera, o estaban como, son un poco flotantes y dependen mucho de las Ah, corrientes? sí, sí, entiendo tu pregunta, Cristian. Sí, vuelvo a mencionar, la fisiología fue parte de la fisiología de las algas fue parte principal también de mi estudio, aunque mi estudio fue un poco más cuestiones de los nutrientes, pero obviamente tuve que conocer la fisiología de las algas. Estas algas de las que yo encontré a lo largo de mi listado ficoflorístico, la característica principal es que la mayoría son macroalgas efímeras. Se caracterizan por generar florecimientos y están adheridas al sustrato. Generalmente el sustrato es rocoso, es el lugar donde mayor las vamos a encontrar. En los sitios sí había cantidad de rocas donde estaban fijadas, tenían como que el sustrato completamente ideal para que estas macroalgas siguieran creciendo. ¿A qué me menciono otra vez la fisiología? ¿Por qué? Porque las algas que se reportan en el Caribe, todo este problema del bloom del sargazo, estas especies, su fisiología es completamente distinta a las que yo encontré. Son completamente distintas. Estas sí nacen y todo su ciclo es en la columna del agua, en la superficie. Las algas que yo encontré en la Bahía de La Paz, en estos sitios que ya estaban reportados que habían florecimientos, que anteriormente en la literatura, en los diferentes estudios, que habían florecimientos en estos sitios, son especies que son fijadas a sustrato. Rocas, gravas, rocosas, superficies rocosas son generalmente. Sí, obviamente había de una otra especie que estaba en el sedimento, en la arena, pero la mayor, puedo decir que el 90%, 95% de las especies estaban fijos a un sustrato, rocoso preferiblemente. Ok, muchas gracias. De nada, Cristian. Gracias, Cristian. No sé si haya alguna otra participación. De momento no veo ninguna, ni en el chat ni en el listado de asistentes. Igualmente, bueno, si hubiera alguna duda específica que quisieran hablar especialmente los estudiantes, como más los que trabajan con macroalgas, como es el caso de Natalie o Cristian, nuevamente hago la invitación de mi correo, la tesis se la puedo hacer llegar, está más específicamente, más detallada en cuestiones obviamente de la metodología y en cuestiones de la fisiología de las algas, y pues pronto esperemos que se publique lo que quede publicado completamente el artículo. El artículo ya está aceptado, pero todavía no está publicado. Les lo aceptaron en este mes, así que pues esperemos a ver que lo publiquen en los siguientes meses o en el próximo año. De acuerdo, entonces voy a poner tu correo, tus datos aquí en el chat para lo que estás comentando. Ya diste apertura a ello. Ya está. Claro. Muy bien, entonces, al no haber ninguna otra participación, estamos además en muy buen tiempo. Estaríamos dando por concluido el seminario de este día. Jaime, nuevamente muchísimas gracias por apoyarnos en la actividad académica que es esta de los seminarios. Muchísimas gracias porque también fue muy, muy de bote pronto y pues nos apoyaste en todo momento. A todos los asistentes, pues igual. Jóvenes, muchísimas gracias por asistir y a todo el demás público en general también. Nos estaríamos viendo para el próximo día miércoles y
pues en el transcurso del día te hacemos llegar tu reconocimiento, Jaime. Muchísimas gracias y saludos a todos. Tengan buen día. Gracias igualmente por aceptarme en este espacio y muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.